Y la respuesta prometida llegó, amigos. Sí, Irán ha cumplido con sus advertencias a Estados Unidos. El fin de semana fue o quedó marcado por el ataque de Washington a Irán y sus instalaciones nucleares. Como era de esperarse, Irán ha respondido. ¿Dónde ha respondido? En Qatar e Irak. Se habla ya, se habla ya del ataque a las bases estadounidenses, específicamente, y justo lo estamos viendo en pantalla en este caso, lo que ha tenido más resonancia ha sido el ataque a la base aérea Al Udeid. Insistimos, ubicada en Doha, capital de Qatar. Estos señores está llevando el conflicto a niveles insospechados cuando algunos dudaban de la capacidad de Irán para responder, para golpear de la misma manera. Irán lo ha hecho. Ha lanzado una serie de ataques. De hecho, han incluso comparado el asedio estadounidense con esta respuesta misilística de Irán. Desde Irán dicen, hemos hecho o hemos utilizado la misma cantidad de misiles utilizados por Estados Unidos. ¿Ah? Son los mismos comparados a las bombas que utilizó Washington. Es el mensaje que llegó desde Irán. Una información que la agencia FARS de Irán ha proporcionado al mundo. Desde el gobierno iraní me empezaron a revelar detalles. Pero amigos, esto estalló. Vamos a hablar ahora mismo de esta información y otros temas importantísimos porque esto está que arde. Para conversar, se encuentra con nosotros el analista internacional y amigo de la casa, el señor Fernando Moragún, a quien le doy la bienvenida. Fernando, esto se puso color hormiga. Fernando, impresiones de todo lo que está pasando, desde este último acontecimiento hasta el ataque estadounidense. Me vas a perdonar que tengo una gripe tremenda, pero aquí estamos a pie de cañón para hablar de estos asuntos. Bienvenido a Prensa Alternativa, querido Fernando. Hola Enzo, encantado como siempre de estar con vosotros. Y bueno, espero que te repongas por toda esa gripe. Aquí imposible no escoger una gripe, pero es muy difícil porque estamos en verano y con 36, 37 grados aquí no hay manera, vamos. Todo el virus de la gripe están muertos en verano. Pero bueno, Claro. pero vamos allá, vamos al trapo, vamos al tema. A ver, lo primero que hay que decir, esto es algo grande. ¿En qué sentido es grande? Porque es una gran representación teatral. Me explico. Esto es una farsa. Ahora vamos a desentrañar la farsa. Básicamente, llegan los norteamericanos. Trump, desnortado, perdido, sin saber qué hacer ante el lío en que se ha metido Estados Unidos con el tema de la guerra de agresión de Israel contra Irán. Bien, la excusa, no la realidad. La excusa es que hay que acabar con el programa nuclear civil iraní porque seguro que van a terminar construyendo armas nucleares. Esto lo vienen diciendo, Netanyahu, por ejemplo, lo viene diciendo desde 1995-96, que es inminente. Joder, pues menos mal que es inminente. Es decir, que llevamos ya, no sé, 30 años, es decir, contando lo mismo. No. Irán en 2003, si hubiera querido, podía haber tenido armas nucleares. Y de hecho, aunque luego tuvo que medio rectificar por la presión de Trump, la propia jefa de los servicios secretos norteamericanos, Tulsi Gabbard, unas semanas antes ya había dicho ante el Senado, y ante el Senado no se puede mentir, es decir, si te pillan, te meten en un lío desde el punto de vista jurídico, había dicho que todos los informes de todas las agencias de seguridad norteamericanas coincidían en que Irán no tenía un programa de armamento nuclear militar y que por supuesto no tenía bombas atómicas de ninguna manera. Esto dicho por los propios que atacan. Es decir, lo cual, olvidémonos del programa nuclear civil iraní, que esto es una excusa. Como es una excusa y todo el mundo sabe que no tiene nada que ver con construir bombas atómicas, pues empezó la representación. Estados Unidos tenía que hacer algo, pero tenía que hacer algo que pudiera vender como una gran victoria al estilo Trump, con la bravuconería y que tiene Trump y este estilo, digamos, grandilocuente y tal, ¿no? Diciendo que hemos acabado con los iraníes, con su programa y tal. A mí se ha acabado con ningún programa militar nuclear, entre otras cosas, porque Fordo es indestructible.
a no ser que le lances una bomba nuclear táctica. Y esto lo saben los norteamericanos. Entonces viene la representación. Atacamos Fordo, más Natanz y Isfahán, me parece que era la otra instalación. A ver, como digo, Fordo es indestructible con la bomba, la GBU creo que es 57. No me acuerdo bien el nombre, pero yo soy muy despistado para estas cosas. Con la mayor bomba que tienen perforadora antibúnkeres. Por dar solo 2 o 3 datos. La parte rocosa, es decir, de montaña, porque Fordo está excavado debajo de una montaña, la parte rocosa es, según se considera, al menos de 90 metros, seguramente más. Es decir, que una bomba perforadora tendría que atravesar esos 90 metros y luego se encontraría, supuestamente, con unos búnkeres, que tampoco sabemos muy bien cómo están, pero que todo indica que al menos esos búnkeres tienen, bueno, primero están construidos con un tipo de hormigón armado especial, no me acuerdo del nombre, tiene un nombre técnico, que es mucho más potente y mucho más, y está especialmente diseñado para, aunque el origen está en la construcción civil, luego se ha utilizado para la construcción militar porque está especialmente reforzado para soportar ese tipo de explosiones o de tensiones producto de una explosión, un terremoto, lo que sea. Bien, esto al menos tiene 7 metros de espesor. 7 metros. Que no sé si nos hacemos la idea de 7 metros de espesor de este tipo de hormigón armado especial. Más luego puede tener otra serie de capas de refuerzo, de otro tipo de cosas. Esto suponiendo que estuviera a 90 metros, que lo más probable es que esté mucho más profundo. Es decir, inviable. Sencillamente inviable. Y eso lo saben los norteamericanos. Entonces hacen la representación. Por cierto, en Natanz, esta sí. Importante, en Fordo no sabemos lo que hay. Es decir, se dice, se supone, pero no es más que una especulación, que lo que hay allí es fundamentalmente, bueno, digamos, centrifugadoras para enriquecer uranio. En un esquema de catarata, de centrifugadoras, ¿no? Pero esto, los iraníes jamás han dicho que haya eso allí. Es decir, igual que en Natanz sí sabemos que hay centrifugadoras, ahora lo explicaré, aquí no sabemos lo que hay. Aquí puede haber centrifugadoras o pueden estar fabricando como digo yo, la estrella de la muerte de Star Wars. Es que no lo sabemos. Con lo cual, todo esto es que nos cuentan los medios anglosionistas, todo esto son especulaciones en el aire. Pues no tenemos ni idea de lo que hay en Fordo. Puede que haya centrifugadoras o puede que no. Puede que allí estuvieran en el pasado los supuestamente más de 400 kilos que tiene Irán de uranio enriquecido al 60%, que tampoco lo sabemos si estaba allí o no. Okay. Es decir, que esto todo es pura especulación, es decir, pura propaganda, bueno, no sabemos lo que hay. Lo que sí sabemos es que un general iraní, varios días antes de estos ataques, de los ataques norteamericanos, en la televisión iraní, un general de la Guardia Revolucionaria dijo que, como hombre, no somos tontos, que algo nos enteramos y tal, sabíamos desde marzo que Israel y Estados Unidos nos iban a atacar. Desde marzo. Esto quiere decir que todo lo que han hecho los norteamericanos y los israelíes, que si negociamos, no negociamos y tal, ha sido todo una, mentira y una trampa, como suelen hacer siempre los anglos. Es decir, por eso no se puede pactar nada con ellos. No tiene sentido. Pues bien, dice, desde marzo ya lo sabíamos, con lo cual los 400 kilos estos nos los llevamos a lugares secretos desconocidos, es decir, que no estaban en Fordo. Con lo cual, ya digo, y esto también lo sabían los norteamericanos, que allí no estaban. En cuanto a Natanz, en Natanz sí sabemos que hay centrifugadoras para enriquecimiento de uranio, entre otras cosas, porque los norteamericanos y los israelíes, hace ya muchos años, ya no me acuerdo la fecha, es decir, hace muchos años, atacaron, y es la primera vez que se conoce, atacaron con un virus informático, claro. Stuxnet, el famoso Stuxnet, atacaron las centrifugadoras de Natanz y provocó la destrucción
se calcula de un centenar aproximadamente de centrifugadoras. Que esto ya ni me acuerdo del año, pues eso fue hace mucho. Es decir, Fue en 2010. Sí, lo 2010. recuerdo. Gracias por el dato. 2010. Es decir, tú fíjate si ha pasado. Con lo cual, ahí sí sabemos, porque los propios iraníes reconocieron haber recibido ese ataque informático que destruyó, ya digo, aproximadamente un centenar o así de centrifugadoras. Bien, ni siquiera en Natanz han atacado el Natanz que vale, me explico. Hay dos plantas de Natanz. La antigua, esta que atacaron con el virus Stuxnet, que esta ya está no operativa. Y luego, a una cierta distancia, unos kilómetros, construyeron un Natanz nuevo, digamos, más protegido, menos vulnerable, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué han atacado los norteamericanos? El Natanz antiguo, que no sirve para nada, sabiendo que existe el otro. Es decir, es una operación de marketing en la cual Estados Unidos tiene que demostrarle al mundo de que ha hecho algo, pero no ha hecho nada. Absolutamente nada. Respuesta de los iraníes. Por el momento que sepamos, un ataque a Qatar. ¿Por qué a Qatar? La mayor parte de las bases norteamericanas en la región están en torno, como bien señalas aquí, en torno al Golfo Pérsico. Es decir, y distribuidas en los países del Golfo que están en la ribera opuesta a la ribera iraní. Es decir, en la orilla opuesta. Y que son fundamentalmente Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes y ya más abajo Omán. Pero eso ya pasando el estrecho de Hormuz. Bueno, y Bahrein, importante, porque en Bahrein se encuentra el mayor puerto norteamericano donde atraca habitualmente la flota norteamericana. Bien, ¿por qué han atacado a Qatar? Porque en Qatar, cerca de Doha, pero no en Doha, esto es importante decirlo, hay una base, que no me acuerdo el nombre, hay una base que es la base norteamericana más importante de toda la región de Oriente Medio, que es ahora ya conocida esta región no como Oriente Medio, que es un término colonial, de la época colonialista, conocida, o se la suele llamar más como Asia Occidental, que es un término bastante más claro. Igual que hablamos de China y decimos Asia Oriental, pues ahora si hay que hablar de Oriente Medio, pues Asia Occidental. Pero bueno, que me desvío. ¿Qué pasa? Esta base es una base aérea, no marítima. Está en una zona desértica, lo que es normal, porque esta zona es desierto, pero bueno, no está rodeada de ninguna ciudad ni nada. Es decir, con lo cual es un objetivo muy claro, muy limpio, en este sentido. O sea, no es como los israelíes, que colocan las cosas ahí en medio de las ciudades para que a ver si hay suerte, y cuando te lanzan el misil para destruir el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa o instalaciones biológicas como se han destruido actualmente, pues como están ahí en medio, a ver si suerte y matan civiles. Esta es la consideración que tienen los israelíes de su propia población, ¿no? Que los utilizan como escudos humanos. Bien, dicho esto, esto está aislado. Es decir, ¿por qué esta base y no otras? Hay bases en Kuwait, como digo, hay bases en Emiratos Árabes, por supuesto hay bases en Arabia Saudí. Pues por una razón, la de Bahrein, que he citado, porque aquí está el centro de mando y control de los Estados Unidos para toda esta región. Además de que está en Estados Unidos, obviamente, pero el local está en Qatar, en esta base que está cerca de Doha. Bien, ¿cómo ha sido este ataque? Como tú bien señalabas, hemos lanzado los mismos misiles que nos lanzaron los norteamericanos. Parece ser que los norteamericanos lanzaron una docena, teniendo en cuenta que iban, según parece, 6 bombarderos B2, pues si son 6 bombarderos B2, cada uno puede llevar 2 bombas de estas perforantes, pues serían 12. Pero vamos, como se han sido 10, que da igual. Impactos, solo tenemos fotografías de impactos de 6. Esto no quiere decir que no hayan impactado más, pero solo tenemos fotografías de 6 impactos, si mal no recuerdo. Bien, pues esto, para que veáis lo de la representación. Días antes, la base norteamericana en Qatar había sido abandonada, es decir, habían salido todos los aviones y todo el personal y había quedado desierta, nunca mejor dicho.
esperando la respuesta obvia, ¿no? De Irán o pactada, que no lo descarto. ¿Qué es lo que pasa? Que los iraníes se ponen en contacto con el gobierno de Qatar y les dicen, vamos a atacar la base norteamericana. Tranquilos, que esto está calculado, esto está confirmado por ambas partes, ¿eh? Tranquilos, que San tal y que vamos a atacar solo la base y ya está, que además está vacía, con lo cual, pues no vamos a hacer gran cosa. Y esto es lo que hemos visto. Un ataque de misiles de cara a la galería para los iraníes porque tenían que responder al ataque este de ficción de los norteamericanos. Y han respondido, y lo dicen bien claramente, de manera equivalente, es decir, con un ataque de ficción, es decir, con un ataque falso. O sea, no el ataque en sí es verdadero, como fue el norteamericano, pero sin consecuencias importantes, porque ninguno de los dos está haciendo nada desde el punto de vista militar. Bueno, pues suponiendo que hayan caído, no sé cuántos habrán derribado las defensas antiaéreas de Qatar y no sé cuántos impactos ha habido, da igual. Es decir, los daños, pues bueno, son relativamente poco importantes y más en el contexto en el que estamos de una guerra que se les está yendo de las manos a Estados Unidos. Con esto los iraníes devuelven el golpe, el falso golpe, y le pasan la pelota a los norteamericanos. Y ahora son los norteamericanos los que tienen que decidir si escalan o no. Problema de los norteamericanos. Pues el problema es el siguiente. Es que dicen, vale, ahora podemos hacer tres cosas. Una, otra operación de estas cosmética, es decir, falsa. Vamos a atacar a no sé qué. Hacemos otro paripé, otro, pues eso, otro ataque testimonial, pero así vamos a seguir igual, quiero decir, porque Irán hará lo mismo, otro ataque testimonial, y así nos podemos tirar años. No va a ningún lado. Esto no tiene sentido seguir haciéndolo. Hay que decir que esos ataques semipactados o pactados se habían producido anteriormente en 2024. No es ninguna novedad. Pues bien, tiene dos opciones. Las dos opciones son: hago un ataque a lo bestia general, no solo con aviación, sino también con tropas terrestres. Y invado es que claro, esto es una demencia. Esto ni el más loco de los chiflados norteamericanos lo haría. E invado Irán. Bueno, esto sería una derrota, histórica no, lo siguiente. Es decir, sería la mayor derrota de Estados Unidos en toda su historia desde que existe. Y me quedo corto. Porque Irán es un país que no se puede invadir. Y aquí viene el problema. No se puede invadir porque es enorme. Es decir, porque tiene más de aproximadamente 1.600.000 kilómetros cuadrados, es decir, con más de 3 veces España de tamaño y porque tiene una población de 90 millones. Es decir, no tiene más mínimo sentido. De hecho, hay una imagen diferencial, ¿no? Ahora iremos a Israel porque esta es la otra parte del lío, por parte de los occidentales. Y esto es muy interesante, ahora lo explicaré para que la gente vea hasta qué punto Israel no puede ganar, salvo que los norteamericanos se metan en una guerra, pero de verdad, no lo que hemos visto. Es decir, luego pondremos ese mapa para tener más idea. Pero claro, claramente, Fernando, lo que estás comentando nos genera muchas hipótesis. A ver, por lo que entiendo, y esto también yo no creo que sería una utopía pensar que esto se trate de repente de un pacto estadounidense-iraní, pero sí tal vez una manera de darle un caramelito a Netanyahu, ¿no? Hacerle creer un respaldo incondicional. Y de hecho la respuesta iraní probablemente también va por ese mismo lado. Quizás no con un pacto con Estados Unidos, pero sí de forma moderada, asumiendo que claramente ante el mundo tiene que quedar que Irán devolvió el golpe, por decirlo de alguna forma. Sabemos que el ataque que hubo, por ejemplo, en 2024, como respuesta al asesinato de Haniyeh en Teherán y bueno, de todas las barbaridades que habían hecho los israelíes, el ataque que hubo sobre cuatro bases militares israelíes
estuvo semipactado por lo menos. Es decir, no vamos a tratar aquí un infierno, no, vamos a atacar solo instalaciones militares, encima instalaciones militares que no estaban cerca de las ciudades, algunas de ellas como Nabatín, en medio del desierto del Negev. Es decir, es como, claro, es como un pacto entre líneas, Fernando. A ver, digamos, es no, pero es como. muy creíble, ¿eh? No, En a este lo que caso voy es. está más que probado, es muy difícil, pero A está lo, más que visto. Es no, decir, a lo que voy es que que probablemente hablaron sea, entre ellos y pero sea a dijeron, través de vamos, puentes de sí, repente, ¿no? O sea, lo que voy es que probablemente es de esos pactos que se hace a través de algún puente. O sea, quizás no directamente entre los que tomen la decisión definitiva, pero sí probablemente a través de algún intermediario, entre comillas, ¿no? puede ser, sí, puede ser. De todas formas, no olvidemos una cosa, poner un ejemplo, Guerra Fría, más terrible, cuando la revolución estaba todavía efervescente, ¿no? A ver, los norteamericanos tuvieron el famoso escándalo, el famoso lío de Irán, del suministro de armas a Irán para financiar a la contra nicaragüense. Es decir, los norteamericanos eh, compraron armas eh, para Irán, a cambio Irán se las pagó y con el dinero de los iraníes financiaron a la contra nicaragüense para evitar que todo esto pasara por el Senado. Luego se descubrió y ahí salió el famoso coronel Oliver North y media administración de la época Reagan tuvo que pasar la canuta si alguno pasó por la cárcel, como el mismo Oliver North, aunque luego enseguida los soltaron, es decir, porque hicieron algo absolutamente inconstitucional. Esto se hace constantemente, ¿eh? Aquí nos dan una imagen los grandes medios de comunicación que es mentira, es que es como si las grandes potencias, por muy, o las no tan grandes, por muy enemigas que sean, y aunque estén en guerra, no pactan para ciertas cosas. Claro que pactan, según les conviene. Si les conviene a las dos partes, claro que pactan. A Irán le convenía en ese momento tener armas porque estaba en guerra con Irak, y a los norteamericanos les convenía tener dinero, digamos, que no salía de fuentes estadounidenses, sino de un cambalache para poder financiar a la contra nicaragüense de manera secreta. Es decir, luego si ambas partes tienen coincidencias, se pacta. Esto es habitual, ¿eh? Esto es lo normal. Eh, Okay. aquí, en cualquier caso, lo que esté aprobado, porque lo han reconocido las dos partes, es que Irán ha avisado a Qatar de antemano diciendo, mira, vamos a atacar esto, no os preocupéis y tal, no sé qué. Bueno, es decir, Cierto. con lo cual ya lo sabían. De Entonces, hecho, los norteamericanos, y se no es habló del casualidad cierre. que el único sitio, la única base que han Sí, abandonado completamente es esta. De todas las que tienen sí, ahí, de las de Kuwait, de las de Bahrein y tal, solo esta. Qué claro. casualidad, pues porque lo sabían. Claro, y el cierre del espacio aéreo que se había El ser del anunciado espacio previamente, ¿no? aéreo, Ahí va el punto de que estos pactos, digamos, van casi siempre con un intermediario, alguien que esté, en este caso, jugando para, digamos, concertar, ¿no? Porque hay una cuestión de concertación, porque la propaganda es así. Tiene que quedar plasmado que hay una respuesta, pero la claro, teoría que pone ese Fernando es muy interesante. Pero yo me pongo a pensar en esto y digo, claro, al final de toda esta historia, eh, el dilema para Israel, porque claro, ahí Israel, está. a pesar de la respuesta de o del ataque de Estados Unidos a Irán, lo que ha pasado es que Israel ha seguido recibiendo una serie de impactos por parte de Irán, ¿no? Y hasta se habla, y esto está debidamente corroborado, de el estreno de algunas armas, misiles que no se habían visto en el campo de batalla, que por cierto le dan una sazón importante al tema. Ojo, yo no Sí. estoy celebrando acá que haya un Ya, embate ya, no, contra, pero es pero la verdad Jorransado, sí. pero la verdad es que lo tengo que decir con todo el respeto, porque tengo amigos que viven por allá, este régimen se lo ganó a pulso, esta respuesta categórica se la ha ganado a pulso. Entonces, la oleada que es la 21, me parece, de Irán Sí. contra Israel, en esta famosa verdadera promesa 3 ha dejado muchas enseñanzas. Se habla de él, un misil multiojiva Kudar, me parece que es el nombre, o Kader, espero Sí. que el pronunciamiento sea correcto, H, que por supuesto habla de lo que para muchos era desconocido, la capacidad militar de Irán. Israel, en todo caso, Fernando, se comió el caramelito que le puso Trump sobre la mesa.
Es posible. Es que tú lo has señalado perfectamente. Netanyahu ahora mismo debe estar tirándose de los pelos. Es decir, ¿por qué? Porque supongamos, ojo, no olvidemos que el pretexto es acabar con el programa nuclear iraní. El pretexto. Todos sabemos que ese es el pretexto. Que lo que intentan Estados Unidos y sobre todo Israel es tumbar abajo la República Islámica de Irán y caotizarla. Y a partir de ahí controlar sus recursos energéticos. Lo del programa nuclear les importa un pimiento, pues además saben de sobra que es un programa nuclear civil. No hay nada. De hecho, si hubieran tenido un programa nuclear militar, habrían tenido la bomba atómica hace más de una década. ¿Qué digo hace más de una década? Hace más de 15 años. Es decir, y ahora mismo nada de esto se produciría, como pasa con Corea del Norte. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que Israel se lanza una aventura fundamentalmente para cubrir la vergüenza de Netanyahu, que sabe que tiene que gobernar como sea, porque en el momento que deje de gobernar y para seguir gobernando tiene que seguir la guerra, en el momento que deje de gobernar va a la cárcel, tal cual, porque tiene abiertos un montón de procesos por un montón de cosas distintas. Bien, por lo cual ya entra su interés personal y arrastrar a su país, que le importa un pimiento, al desastre más absoluto con tal de salvar el cuello él y no acabar con sus huesos en la cárcel. Pero esto ya entramos a la dimensión personal. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Irán desde que ataca Netanyahu a Irán? Pues está haciendo algo que venía haciendo anteriormente, ahora ya de una manera constante, prolongada, porque ya la agresión israelí, es decir, la guerra que ha iniciado Israel, pues ya evidentemente pues tiene que responder y seguir respondiendo. Y ahí sabe que gana, que es una guerra de desgaste. Está haciendo algo equivalente a lo que hacen los rusos, pero con un tipo de guerra completamente distinta. Pero básicamente es una guerra de desgaste que los rusos y los ucranianos saben que van a ganar y que los iraníes saben que van a ganar. Y aquí damos una de las 20.000 razones por las que Israel va a perder, salvo una intervención militar norteamericana a lo bestia, que es lo que busca Netanyahu. Y es lo que intenta, yo creo, Trump, no enredarse demasiado, porque sabe que si tiene que ir a un ataque masivo aéreo prolongado en el tiempo, los costes para Estados Unidos son inasumibles. Luego podemos explicar por qué serían inasumibles. Pero bien, aquí tenemos un mapa de Israel. Y podemos ver en este mapa de Israel, que es un mapa de Israel donde viene la población, pero los distintos colores lo que muestran es la densidad de población que tienen las diferentes partes de Israel. Para empezar, Israel es un estado, como hemos dicho muchas veces, muy pequeñito. Es enano. Si le quitas los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, aproximadamente tiene unos 21.000 kilómetros cuadrados. Es decir, algo más pequeño que la Comunidad Autónoma Valenciana. Bien. Vamos a ver. Vemos aquí en amarillo, un amarillo así clarito y tal, ¿no? Más o menos. Esto es fundamentalmente, que era donde hay la más baja densidad de población. Esto está vacío. Es el desierto del Negev. Es un desierto. Por eso aquí solo encontramos básicamente el puerto de Iliad, que es el que está abajo del todo, en el vértice de esta especie de triángulo, en el mar Rojo, que ahora mismo es un puerto que ya no funciona. Está cerrado gracias a los ataques de los Houthis que han cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur del Mar Rojo. Con lo cual, aquí ya no llega ni un barco. Puerto cerrado. Esto se ha acabado. Pero fijaros que es que esta zona tiene 97,7 personas por kilómetro cuadrado. Muy bajo. Ahora nos vamos a ir fundamentalmente, para no enrollarme, que yo me enrollo, la zona que tiene más densidad, y esto es la mitad o más de la mitad de Israel, es esto, que está en amarillo. Es decir, que es que a esos 21.000 kilómetros cuadrados quítale la mitad, que se te quedan en 10.500. Es decir, la mitad de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues de esa mitad sí que iré quitando. Es decir, porque donde está concentrada principalmente la población, aquí lo tenemos, es en verde oscuro. Es decir, y el segundo verde menos oscuro, que es Haifa, pero fundamentalmente, fíjate, aquí en Tel Aviv tenemos
que la densidad de población es de 7.964,5. Están unos encima de otros. Es decir, es tremendo. Ahí se concentra toda la población, en esa pequeña franja. En verde oscuro están todas las grandes industrias, toda la población, todos los servicios, la mayor parte de todo está ahí. Luego, destruir Israel es destruir la parte en verde. Es más, podemos coger la segunda parte en verde más oscuro, que es donde está el puerto de Haifa. Luego tenemos ya la otra zona más en verde clarito. Ahí esto ya bajamos mucho, ya bajamos a 338 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, y si prolongándolo mucho se puede ir hasta la frontera con Gaza, fundamentalmente porque está el puerto de Askelón. No olvidemos, Israel tiene pocos puertos. En la parte mediterránea ya le quedan pocos puertos porque tenemos que Haifa ya ha sido tocado, que es el principal puerto, y los otros también están siendo tocados. Es decir, que es que esto es insostenible, pero insostenible ni para Israel, ni para Estados Unidos, ni para el imperio de Star Wars. Es decir, es que no hay manera. Por esto tienen un problema tremendo de superficie y de población. 10 millones de habitantes, de los que hay que quitar el 21% que son árabes, es decir, de pasaporte israelí, de nacionalidad israelí. No olvidemos, Israel es un país, un estado, y como cualquier estado tiene población del tipo que sea que forma parte de ese estado. Bueno, pues el 21% de los israelíes son árabes, y ese 21% por ley no puede ir, por ejemplo, al servicio militar. No puede formar parte del ejército. Es decir, no tiene ni siquiera población. Por eso tantos problemas para sostener una guerra prolongada de desgaste, ni contra Gaza, lo estamos viendo, ni contra el Líbano, y mucho menos contra Irán. Irán, con machacar fundamentalmente esa parte verde oscura, más la parte en verde siguiente, en cuanto a la degradación del color verde, le sobra. Fíjate qué es lo que tiene que hacer Irán. Nada. Y es lo que está cayendo ahí. Es decir, y es lo que está destrozando. Aparte de bases concretas. Por ejemplo, hay una base que ha sido muy castigada, que es la de Nabatín, que está en el desierto del Negev. Pero en el desierto del Negev, como digo, hay bases militares, el puerto de Liat, la central nuclear de Dimona y poco más. Por eso digo que es fundamental ver este tipo de cosas para darse cuenta de que Israel no puede ganar. De hecho, Israel, desde su nacimiento como Estado, es un Estado fallido, en el sentido de que no puede subsistir sin la ayuda de Estados Unidos. Sin la ayuda de Estados Unidos y posteriormente de Europa, no podría sostenerse. Es demasiado pequeño. Es decir, es demasiado minúsculo y no tiene, como puede ser, hay países pequeños, pero que tienen Kuwait, por ejemplo, es un país pequeño, pero es que está nadando en petróleo. Bahrein es una isla enana, pero es que también tiene petróleo y gas. Es decir, pero es que estos ahora tienen gas justamente en la costa, que encima se disputan con Chipre, con el Líbano y tal, y esa buena parte de ese gas casualmente está en la franja costera de Gaza, no en Israel. Es decir, luego, aún así, es que no tienen poco más. Es decir, encima, ya se han cargado los iraníes la refinería de petróleo de Haifa, con lo cual, problemas. Ahora, hoy, sin ir más lejos, han bombardeado un repetidor eléctrico y, según contaban fuentes israelíes, pues la población cercana se había quedado sin electricidad y 8.000 habitantes ahora mismo no tenían electricidad. Es decir, si es que con cargarte en un espacio muy pequeño las infraestructuras básicas, se acabó Israel. Eso sin hablar de la bomba permanente que tienen los israelíes con la central nuclear de Dimona. Si revientan la central nuclear de Dimona, se acabó Israel. Es una bomba atómica que tienen ellos ahí permanente y que, bueno, es decir, y que los iraníes pueden usar cuando quieran. De ahí que los israelíes que no se cortan no utilicen armas atómicas, porque saben que si utilizan armas atómicas les sobra a los iraníes con reventar Dimona para, con la simple radiación, barrer todo Israel. No y se acabó Israel. La famosa bomba nuclear, ¿no? De la que tanto claro, la bomba nuclear iraní está ya en Irán, digo, en Israel desde hace mucho, y se llama Dimona. Es claro, decir,
el punto es ese, ¿no? Porque tanto se comenta, Fernando, y justo hablando de ese tema, que el propósito del ataque de Estados Unidos es impedir la fabricación de la bomba nuclear, que a la larga iría dirigida a Israel, pero como tú lo manifiestas, el gran peligro que tiene Israel está en su propio territorio, Claro, el gran dilema. Y obviamente entendemos también que para Irán es todo un reto, todo un desafío, porque a la larga, a ver, estamos hablando de circunstancias ya catastróficas en las cuales se ve obligado Irán a recurrir a esto, porque más allá de lo que se piense, hay mucha moderación en la respuesta que está presentando hasta el momento Irán. No se habla de sí, ataques a civiles, que es algo que sí están practicando el Estado israelí, ¿no? Y lo vemos diariamente en la Franja de Gaza. En el caso de Irán hay mucha mesura para que sí, esto no llegue a escalar ese nivel. Pero, por supuesto, cuando el Estado se sienta amenazado, ocurrirá algo como un escenario tan catastrófico como este que, insistimos, traerá consigo también muchos efectos, ¿no? Y yo entiendo también hasta un punto importante que hay una reacción en cadena, ¿no? Lo que puede ocurrir, no sé, o el cómo perciban esto desde, por poner un caso puntual, desde Jordania, por ejemplo, ¿no? O sí, sea, pues digamos, imagínate. claro, entonces, Egipto, o sea, hay toda una reacción en cadena que Israel, en cierto modo, utiliza o chantajea, entre comillas, sabiendo que, claro, un escenario catastrófico para Israel puede salpicar a otros países. La propia Palestina también, con todos los efectos que podría haber de manera múltiple o multisistémica. En fin, son cosas que, por supuesto, se basan, como tú mencionas mucho, Fernando, en cuestiones internas, cuestiones que no se van a revelar, pero lo que sí es muy preocupante, Fernando, son la información que circula en Estados Unidos, que llega, en la cual hablan, por ejemplo, lo decía el FBI, de una célula de Hezbollah a punto de reactivarse. ¿Por qué decimos esto? Porque se configuran muchos escenarios en los cuales uno dice, oye, ¿y qué pasa si se ejecuta algún tipo de atentado en Estados Unidos? No sabemos si por mano extranjera, entre comillas, o un ataque de falsa bandera. Pero Efectivamente. eso es lo que preocupa porque, claro, que el FBI haya salido a hablar sobre esta célula de Hezbollah que habrían hallado dentro del suelo estadounidense, o el suelo estadounidense, mejor dicho, genera muchas interrogantes y muchas hipótesis, ¿no? Porque insistimos, ataque de falsa bandera puede haber. Esto Sí, no se va a de hecho, confirmar, claro. Estados Unidos está especializado en ataques de falsa bandera. Es decir, o sea que no será ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, vamos. Anda que no han hecho. Pero ahí está la cosa. A ver, tú fíjate la narrativa, que esto es importante. Ahora nos han empezado a contar que es que Hezbollah, no sé qué y tal, puede tener Irán, tal, yo qué sé, el imperio Klingon, es decir, me da igual, es decir, pueden tener células durmientes en Estados Unidos que se pueden reactivar y tal. Mentira. Quiero decir, estoy seguro de que si hay un ataque de este tipo, es un ataque de falsa bandera hecho por los propios norteamericanos. Ojo, no olvidemos que Estados Unidos ahora mismo tiene una división interna brutal y que, por ejemplo, la CIA no acata órdenes en todos los aspectos, porque la CIA está controlada por el Estado profundo norteamericano, no acata órdenes de Trump, según las que le dé. Y el FBI, bueno, ahí. Ojo, segunda cuestión. Cualquiera, no solo las norteamericanas, las rusas, las chinas, de cualquiera. Las agencias de inteligencia no están para decir la verdad. A mí me hacía mucha gracia los medios occidentales aquí en Europa. Nos dice, es que según fuentes de la inteligencia británica estaría pasando esto. Pero vamos a ver, las fuentes de inteligencia, es decir, lo que la inteligencia te cuenta, pues hombre, por definición, los servicios secretos no están para decir la verdad. De hecho, lo que hacen más habitual es mentir. Quiero decir, a mí, si me dicen, los servicios secretos rusos dicen que, pues me lo tomo con mucho escepticismo, porque no, los servicios secretos rusos, como cualquier servicio secreto, no están para decir la verdad.
Pues lo mismo pasa con el FBI y con la CIA. Es decir, con lo cual, cuando nos cuentan esto, generalmente lo hacen porque tienen interés en que esto, independientemente de que sea verdad o sea mentira, se difunda. Es decir, luego tener preparado un ataque de falsa bandera, por ejemplo, para que en el caso de que sea necesario, hacerlo y echar la culpa a los iraníes. Con eso se conseguiría obligar al presidente Trump a ir a una guerra ya brutal contra Irán. No olvidemos eso, la división interna, que es que no hay homogeneidad. Ahora mismo hay una pelea interna, yo siempre digo, fijaros, a pesar del bombardeo de Estados Unidos contra Irán y tal, sigo manteniendo de que la principal guerra que tiene Trump no es ni la de Oriente Medio, ahora ya Asia Occidental, no es la de los rusos en Ucrania, no es su pelea contra los chinos, no. Es la guerra interna que tiene, que por el momento la va perdiendo. Esto se ha dicho de paso. Pero bueno, esto puede haber sido tan perfectamente una salida para quitarse el problema del Oriente Medio encima. Es decir, ya está, ya hemos acabado con el problema nuclear, que era el gran problema. Entonces, pues a partir de ahí ya hemos cumplido nuestra parte, hemos bombardeado y tal. Ahora que los israelíes y el señor Netanyahu se apañen con los iraníes y búsquenlo, ellos buscar un acuerdo de paz. De hecho, hay fuentes de estas que tampoco podemos, pero bueno, lo típico. Está dicho por un canal, no me acuerdo ahora, sí, es un canal de televisión israelí. Pero según un canal de televisión israelí, que tampoco dice que fuentes de Israel, de la administración israelí, estarían ya buscando alguna manera de buscar la paz con Irán, porque saben que van a perder. No sé si esto es verdad o no. La fuente, ya digo, es un canal israelí, también te puedo contar lo que les dé la gana. Pero lo que está claro es que si se produce una guerra de desgaste, a pesar de lo que nos están contando, yo digo cosas delirantes, es decir, de que en una guerra de desgaste ganarían los israelíes. Ya hemos visto que es imposible que ganen, pero es que además es que se están quedando sin suministros de munición para sus sistemas de defensa antiaéreos. Es decir, los Arrow ahora mismo se están quedando sin ellos, pero se están quedando sin ellos los israelíes y los norteamericanos, porque el Arrow, me explico, el Arrow es de producción israelí, los Arrow 2 y 3 son ya misiles de largo alcance, ¿no? Pero los Arrow tienen muchos componentes norteamericanos. Con lo cual, para hacer los Arrow necesitan a Estados Unidos. Bueno, pues no hay, ahora mismo, en esa producción, digamos, conjunta, no hay, porque de estos tipos de misiles se producen muy pocos al año, son hipercaros. Un Arrow vale aproximadamente entre 2, cada misil, entre 2,5 y 3 millones de dólares. O sea, que no es para hacer miles. De hecho, se están quedando sin ellos, como están quedando sin otros de los sistemas de la famosa, digamos, sistemas de defensa antiaérea, que pasa desde la defensa más cercana, que es la famosa cúpula de hierro, luego la onda de David, luego los Arrow, a esto hay que añadirle los sistemas norteamericanos, los Patriot, los Zahad, es decir, los barcos de que están también disparando contra los misiles iraníes, si es que está tiene todo, es decir, los barcos norteamericanos, los británicos, en fin, los franceses, los alemanes, si es que está todo el mundo allí apoyando a Israel. Es tremendo. Y ni por esas. Bien, pues como digo, se están quedando sin municiones. Saben que Israel sabe que no puede sostener una guerra larga, pero cuando estoy hablando de una guerra larga, no estoy hablando de una guerra de 3 años. De hecho, creo que ha habido alguna manifestación por ahí, pero bueno, esto es pura propaganda y retórica de los iraníes, de un alto cargo iraní diciendo que si hace falta, podemos seguir combatiendo durante 2 años. Esto es propaganda, porque entre otras cosas tampoco les haría falta. Es decir, Israel dudo mucho que pudiera aguantar, que llevamos 11 días de guerra. Y desde el día tercero o cuarto ya estaba Netanyahu pidiendo que entraran los americanos y ya se estaba hablando del problema de las municiones. Es decir, en 2 meses, voy a ser generoso, en 2 meses Israel tiene que lanzar piedras para derribar los misiles, porque no va a tener capacidad, no va a tener munición, para entendernos, no va a tener misiles interceptores, porque se producen muy pocos. Y además, mira, he visto algún vídeo en el que he podido contar 17 misiles lanzados para derribar un misil iraní. Y encima, en este caso, no pudieron con él. En otros seguramente sí, pero quiere decir que es que
lo mínimo para derribar un misil atacante es que tienes que lanzar 3 tú, para tener una cierta garantía. Y a veces, pues como en este caso extremo, 17 y no le das. O sea, el ritmo de gasto es tremendo. Los misiles balísticos iraníes más antiguos, más baratos, pero son también balísticos, ¿eh? Y también llegan y son de los que más tienen, lógicamente, pues son más baratos, cuestan $500.000. Es decir, un Arrow cuesta entre 2,5 millones y 3 millones de dólares y los iraníes tienen misiles por $500.000. ¿Qué dices? Que los producen como churros. Esto es algo fundamental en la guerra siempre y más ahora. Es decir, tener algo muy bueno, que tampoco es muy bueno encima, pero bueno, es decir, como son los sistemas de intercepción occidentales de misiles, israelíes, norteamericanos, etcétera, pero en muy poca cantidad y extremadamente caros y de una difícil producción, porque son tecnologías muy complejas y no se pueden hacer como churros, significa una derrota. Es decir, te hace falta una especie de Kalashnikov moderno, que es lo que tienen los iraníes, es decir, o lo que tienen los rusos, la capacidad de producir armamento ya de una tecnología muy buena, avanzada, en grandes cantidades a precios asequibles. Y eso te va a permitir la derrota del enemigo y la victoria, que es lo que estamos viendo en Ucrania y lo que vamos a ver aquí, salvo que los norteamericanos quieran suicidarse junto con los israelíes y se metan en una guerra que no pueden ganar. Porque, como decíamos antes, si bombardeando a los Houthis, en Yemen, que tienen instalaciones subterráneas, pero menos preparadas que las iraníes, después de tirarse un mes bombardeando a diestro y siniestro, los británicos y los norteamericanos, tuvo que llegar Trump y decir, pues venga, nos vamos porque esto no tiene sentido, no vamos a poder con ellos. Y estamos hablando de una parte nada más del Yemen, porque la mayor parte del Yemen o es desierto o está en manos de los enemigos de los Houthis. Es decir, los Houthis ocuparían lo que es más o menos la antigua Yemen del norte, un sitio muy pequeñito, y no pudieron con ello, imagínate con Irán. Si es que se les acaban las municiones y todo, no tiene capacidad ahora mismo industrial Estados Unidos para una guerra prolongada contra Irán. Por eso no quiere meterse Trump, pues sabe que pierde. O sea, esto no es cuestión de que Trump diga, ¡ay, pobres iraníes y tal! No. Y de ahí que intente... Claro, de ahí que intenta ahora, yo iba a decirle a Netanyahu, yo ya he cumplido. Ya, ahora te dedicas tú a ver cómo sales del lío en que estás metido. Lo que intenta, yo creo que la administración Trump es que está fragmentada, ¿eh? Quiero decir, que están dentro de la propia administración, los hay belicistas que estarían por meterse en una guerra contra Irán a lo bestia, y los hay, digamos, más realistas en los que estarían diciendo, bueno, esto no tiene sentido, vaya lío en que nos ha metido el desgraciado de Netanyahu, a ver qué hacemos, es decir, porque no sabemos cómo salir de esta. Pero bueno. No se esperaba Israel este escenario, ¿no, Fernando? O sea, digamos, lo que ha sorprendido ha sido que una vez que se dio la agresión de Estados Unidos a Irán, lo que sorprendió fue que a las 24, o antes de que se cumplan 24 horas, ya se ejecutaba a otra oleada de ataques de Irán contra Israel. Eso lo ha sorprendido mucho, ¿no? No se esperaba Israel que la respuesta fuese categórica y obviamente dirigida hacia ellos. Lo que se hubiera especulado era que tras el ataque de Estados Unidos a Irán habría una suerte de, entre comillas, reunión, digamos, o aquelarre, entre comillas, digo, el término no me gusta mucho, pero es más o menos para entender la figura, ¿no? Tomar una serie de decisiones de manera casi conjunta, entre otras cosas, una Irán que iba a estar pasiva, porque quizás lo que se esperaba de Israel era una pasividad de Irán una vez que se ejecutó el ataque de Estados Unidos, pero por el contrario, Irán asumió que como si fuese un asunto rutinario y al día siguiente ya se hablaba de otra oleada contra Tel Aviv, Ben Gurión lo volvió a sentir con fuerza. Si es que con que Irán lance todos los días 20 o 30 misiles, no le hace falta más, ¿eh? Como es una guerra de desgaste y como ya hemos visto que esos 30 misiles van a ir siempre al mismo sitio, salvo algunas excepciones, algunas bases militares que están por otros lados, como en el Negev, como la de Nabatín, es decir, pero la inmensa mayoría van a ir siempre a los mismos sitios. Luego,
si tenemos ahora mismo a la población israelí en pánico. Ya hemos visto que ha tenido, fíjate, es que esto es una cosa que es que no se ha hecho hincapié suficientemente porque es algo impensable. Que no, que no, yo no recuerdo que se haya producido algo así en las muchas guerras que ha habido. Que es que el gobierno de Israel, ante la fuga masiva de su población hacia Chipre, a través de las fronteras de Egipto, de Jordania, en desbandada, ha tenido que prohibir a sus propios ciudadanos la salida del país. Se lo ha prohibido. Porque si no se queda vacío Israel. Es decir, si es que esto, en la guerra hay muchos componentes, ¿no? Y ahora mismo, si analizamos, que no vamos a ir aquí a analizarlos todos, pues nos tiraríamos 5 horas, si analizamos todos los componentes, prácticamente ninguno está a favor de Israel. Es decir, todos están en contra. Ojo, importante, es decir, como tú señalabas, es decir, si Israel sigue atacando, vale, es decir, pero Israel tiene que acabar con un territorio enorme y con una capacidad industrial ya y de armamento de los iraníes muy importante, muy grande. Este no es el Irán de hace 20 años, no. Pero es que además, no olvidemos que los principales aliados de Irán son Rusia y China. ¿Qué ha hecho inmediatamente después de esto el gobierno de Irán? Ha mandado a su ministro de Asuntos Exteriores a Rusia. Llegaba ayer o hoy de madrugada, o ayer por la noche, y se ha entrevistado hoy el ministro de Asuntos Exteriores iraní con Putin, que le llevaba, aparte de lo que allí debatieran, le llevaba una carta personal del líder de la revolución, Ali Khamenei. Importante, muy importante según cuentan. No sabemos lo que dice. Pues bien, ya los rusos han dicho, lo ha dicho Peskov, lo ha dicho el portavoz presidencial, que estaban abiertos, no olvidemos que tienen un acuerdo estratégico a alto nivel, no tan alto como el de lo que tiene Rusia con Corea del Norte en temas de militares, pero lo suficientemente alto como para que los rusos le suministren todo tipo de armamento. Ya han dicho que se han mostrado abiertos a las peticiones de este tipo israelíes. Los chinos, que suelen ser aún más discretos, seguramente ya le estaban suministrando. A ver, China ya vende armamento a Irán, y no va a dejar de venderlo porque a los norteamericanos no les guste. Pero podría aumentar sus envíos de armamento y no olvidemos que lo están haciendo, entre otras cosas, a través de Pakistán. Porque Pakistán ahora mismo está apoyando, por el propio interés, a Irán hasta el final. Lo que no quiere ver es un Irán caotizado porque eso afectaría profundamente a la existencia de Pakistán. Y de hecho, como buen aliado de los chinos que son, pues los chinos están ahí colaborando con los pakistaníes para fortalecer a Irán. Quiero decir que es que al final lo que pueden conseguir con estas estupideces de Netanyahu y de Trump es dos cosas. Uno, el rearme de Irán por parte de chinos y rusos, con la implicación gorda de transferencia de tecnologías, no solo de que te vendo el armamento. Y dos, que al final Irán esté hasta las narices, como ya piden muchos de los parlamentarios, por ejemplo, iraníes, y del Parlamento iraní, y al final construya una bomba nuclear, con lo cual habrían conseguido el efecto contrario. Porque si Irán quiere, Irán en muy poco tiempo, no sabemos exactamente el tiempo, pero estamos hablando entre semanas y pocos meses, podía construir una bomba nuclear. Es decir, tiene todos los elementos para hacerlo. No lo ha hecho porque no ha querido, pero tiene todos los elementos. Con lo cual conseguirían justamente el efecto contrario. Y en el momento que Irán tuviera bombas nucleares se acabó la historia porque ya entramos en otro nivel. Lo que ha hecho Estados Unidos es que son una panda de descerebrados. Es ni más ni menos que decirle al mundo, mandarle al mundo, sobre todo al occidente colectivo, no, al sur global que se suele llamar, es decir, a todo lo que no es Europa, Estados Unidos, Japón, tal, Corea del Sur, el siguiente mensaje. Nosotros no respetamos los tratados internacionales, y mucho menos la ONU y la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Fundacional. Y al único país que estaba controlado de verdad y que respetaba el Tratado de No Proliferación Nuclear, lo atacamos. Luego el mensaje que estamos mandando al mundo es, ya saben ustedes, ármense de armas nucleares para que como Corea del Norte no les ataquemos. Esto lo que va a generar
lo que están haciendo esta panda de chiflados es justamente lo que ellos dicen que no quieren, que es generar la proliferación nuclear. Todo país ahora mismo, o toda potencia regional, estará, pero ya mismo buscando cómo hacerse con armamento nuclear para evitar que cualquier día Estados Unidos los pueda atacar por la razón que sea, empezando por Arabia Saudí, que cada vez tiene más interés por las relaciones económicas con China que con Estados Unidos. Es decir, pues estarán ahora mismo ya hablando, ahora mismo Bin Salman debe estar hablando con Xi Jinping diciendo, oye, necesito que el programa civil nuclear saudí me lo reactives más y tal para que podamos tener uranio enriquecido y hacerme con una bomba. Es decir, porque es que el que no tenga bombas ahora ya sabe que la palabra de Estados Unidos no vale nada, que los tratados internacionales no valen nada y que por lo tanto el primero en incumplir los tratados es Estados Unidos. Con lo cual, acaba de abrir una carrera de rearme nuclear brutal Estados Unidos. El tratado de no proliferación nuclear hay que cogerlo y romperlo. Lo ha roto, Trump así. Y ha dicho al mundo, señores, esto no sirve para nada. Wow, qué impresionante. Reflexión tremenda la que hace Fernando, que tiene mucha coherencia. Sí, sí, la carrera. Me quedo con eso que acabas de decir. Se ha reactivado la carrera nuclear con estas tristes acciones de Estados Unidos. Uno se preguntará cuál será la 10ª nación que Pues tenga. no sé, pero candidatos Wow. hay muchos. Sí, qué locura. Está tremendo, ¿eh? Esto, ojo, insistimos, el punto de vista que has dado hoy, Fernando, ¿verdad? Es bastante auténtico. Personalmente, te digo, me has hecho, digamos, romper cierta estrechez que uno tiene cuando ve estos asuntos. Pues claro, uno se fija mucho en lo que está delante, en escena, delante del telón, pero lo que se ve detrás del telón es, verdad, muy llamativo y claro, hay muchas cuestiones interesantes que pueden ver a partir de este análisis que, insistimos, Fernando, siempre lo disfrutamos contigo. ¿Qué Gracias. ocurrirá en 48 horas cuando nos volvamos a encontrar, Fernando? Porque bueno, No, bueno. Bueno, Enzo, es decir, fíjate, ahora sí, Estados Unidos, después de lo de Qatar, tiene que hacer algo. claro, O no. Vamos a ver, ¿no? pero la pelota, digamos, está en su tejado o en su Eso sí. portería. Es decir, ahora le toca a ellos mover piezas. Los iraníes ya han movido. A ver qué hace. Y esto lo tiene que hacer con cierta rapidez. O sea, que estaremos hablando casi con seguridad o con mucha probabilidad el próximo miércoles de la respuesta que ha dado Estados Unidos o la no respuesta a los ataques de Sí. Qatar. Sí, va a estar tremendo, ¿ah? Y ojo con este detalle no menor, Israel de por medio, porque Irán ya No, demostró que por más que haya asedios de parte de Estados Unidos, no dejarán de golpear a Israel. efectivamente, lo que señalas, que en última instancia Israel va por libre. Quiero decir, que en cualquier momento Netanyahu puede salirse del guión pactado con Estados Unidos y hacer lo que le dé la gana, aunque sea en contra de los intereses de Estados Unidos. Es decir, que no olvidemos que Israel, no, por muy aliado que sea de Estados Unidos, no le respeta. Aquí lo que podemos ver como una película de mafiosos, de gángster, es a dos mafiosos, Netanyahu y Trump, es decir, que son aliados, están en el mismo grupo de mafiosos, de clanes, de familias mafiosas, pero que intentan traicionarse el uno al otro, porque les interesa. Fíjate, si ahora Trump dice, bueno, pues esto tal, pues se busca una excusa y tal, sigue contándonos la película esta de que ya se ha acabado el asunto de la nuclear iraní, que ya no pueden tener bombas, y por lo tanto Estados Unidos se lava las manos y ahora que se quede Netanyahu arreglándose el problema. Pues los Ah, iraníes le harían el trabajo sucios. Le quitarían un problema tremendo que se llama Netanyahu y en última instancia le quitarían un problema tremendo que es el lobby israelí. sí, eso es Y al una. revés, Netanyahu, el otro mafioso, presionando desde la administración Trump para que Trump se implique en contra de los intereses de su propia administración y de Estados Unidos en una guerra contra Irán para que los muertos los pongan fundamentalmente los norteamericanos. Fíjate aquí las puñaladas que se están dando o que se pueden estar dando Netanyahu y Trump. Sí, es impresionante lo que se viene con esa es una relación con sus altibajos, ¿no? Que en su momento Trump salía a despreciarlo públicamente.
Ahora, en esta etapa, claramente también puede ocurrir lo que tú manifiestas. Es una situación improbable para muchos, pero señores, en geopolítica todo puede Todo es pasar, posible. todo es posible. Y como siempre yo remarco, Fernando, no sé si tendrá una bola de cristal, pero muchas No, cosas que él no. vaticina se han venido dando. ¿Ah? Así que observaremos lo que ocurre en las próximas horas. Fernando, gracias por tu tiempo, qué entrevista tan maravillosa. Cuéntanos, por favor, el público quiere saberlo. ¿En qué otros Pues programas? ¿En gracias qué a otros... ti, pues te cuento así, en principio, hoy los Ajá. lunes y los miércoles con vosotros, con Prensa Alternativa, los martes con Alidun Pierrez a partir de las 23 horas, hora de Madrid, los miércoles también y los domingos con Ezequiel Bistoletti en su canal a las 21 horas y yo en el canal de Ezequiel Bistoletti, pero por mi cuenta y riesgo, individual, el viernes a las 23 horas. O sea que, y luego ya digo, por ejemplo, hoy he intervenido en Negocios TV. Últimamente intervengo, bueno, yo y todo el mundo, porque claro, tienen que cubrir todos estos acontecimientos y necesitan analistas las 24 horas del día. Pero vamos, por ejemplo, hoy, el lunes he intervenido en Negocios TV. En el programa de Todo de Geopolítica de las que se emite en directo de 4 de la tarde, o sea, desde las 16 horas a las 17, una hora, ahí estaba hablando y bueno, he tenido una discusión amable, quiero decir, no como otras que hay con algunos, no, pero un intercambio de puntos de vista distintos, Okay, con altura, digamos, con altura. con total corrección y tal, con una persona, Andrew Smith, que ya el nombre indica mucho, aunque tiene, creo, la nacionalidad española, pero bueno, poniendo dos puntos de vista completamente distintos. Que defiendo yo y él el que defendía es que el contrario, de que los iraníes están perdiendo, que los israelíes y los norteamericanos están ganando. Bueno. Ok, vale. Eh, Buenísimo. ahí lo pueden contrastar, los puntos de vista contrarios, distintos. Correcto. Perfecto, Fernando, y muchas gracias. Está muy solicitado, Fernando, su agenda recargadísima. A ver, Gracias por tu tiempo. hay una cosa Sí, que tenemos clara la gente que nos dedicamos a esto, sí, que mientras Trump esté en el cargo, trabajo no nos va a faltar. eso es verdad. El Trump ha llegado para eh, hacer más, digamos, entre comillas, entretenido este asunto, Sí, sí. ¿no? Con las locuras que acarrea este señor. Pero, ojo, que a mí me parece, ¿no? Yo lo veo de esta manera. Trump tendría que fijarse mucho lo que está pasando en la interna en los Estados Unidos, ¿ah? Mucho show, mucho aspaviento, pero hay una bomba de tiempo que no lo van a resolver a punta de misiles. Ojo con No, ese detalle, así es. ni a punta de bombas, ¿ah? Ojo con ese detalle. Señores, llegó el final de esta conversación. Muchas gracias, Fernando. Hemos tenido más de una hora, que es en realidad un privilegio. Y gracias al público de Prensa Alternativa por estar en contacto con nosotros. ¿Ah? Ha sido un placer. Espero recuperarme de la gripe para estar el Seguro. miércoles al 100% con Fernando. Y nada, nos reencontramos en una próxima oportunidad, queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su tiempo. Un abrazo a la distancia. Chau. Hasta luego.